Dios los bendiga, hermanos. ¿Ven estas imágenes por ahí? Este es el memorial de Jefferson, Thomas Jefferson, que está en Washington, D.C. También por ahí está, hermanos, el monumento, el memorial de la Segunda Guerra Mundial. Quien ha ido a Washington, D.C., nos puede platicar, porque yo no he ido, más lo vi ahí en pantalla de internet. Dice que hay nueve monumentos memoriales que se han construido y se han hecho precisamente para honrar a los personajes históricos de los Estados Unidos. Thomas Jefferson, el que ahí escribió la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y ahí incluso en este lugar están algunos escritos. Ahí está una estatua de bronce. Allí está, hermanos, en memorial de la Segunda Guerra Mundial. 16 millones de soldados estadounidenses participaron en la guerra, hermanos, y 400,000 se dice que cayeron en combate. Tenemos también allí en el Washington, D.C., hermanos, un muro de piedrita con los nombres de todos los veteranos de guerra de Vietnam. Hermanos, 58,000 soldados murieron, desaparecieron en esa guerra, y ese monumento, esa piedra, ese muro está allí para recordar aquellos hombres que dieron su vida, ¿verdad?, en esa guerra. Y así está también el monumento de Benjamin Franklin, hermanos, el 16º presidente de los Estados Unidos, para conmemorar precisamente a este de los personajes más importantes, o de los más importantes de los Estados Unidos, este presidente, hermanos. Y así también el obelisco allí en medio, hermanos, George Washington, primer presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hablamos de México, yo le pongo esta fotografía. ¿Qué le conmemora? ¿Qué le recuerda, hermanos? El grito de independencia, ¿verdad? El grito de independencia allí en el Gran Zócalo de la Ciudad de México, hermanos, 16 de septiembre. México celebrando su independencia, hermanos. Pero también, si le pongo en pantalla esta fotografía, el monumento a la revolución. Hay un día en México que es el día 20 de noviembre, que se celebra el día de la revolución. Personajes importantes como Francisco Villa, Emiliano Zapata, etcétera, etcétera, son personajes que se caracterizan, hermanos, en estos memoriales. ¿Por qué le pongo estas fotografías, o por qué le hago esta mención, hermanos? Porque el mundo, los países, el hombre, hermanos, establece fechas, levanta monumentos, hace edificios con el motivo de recordar fechas históricas, momentos importantes que cambiaron la historia del país, de la ciudad, del mundo, hermanos. Y el hombre ha dejado esas fechas con el propósito de que las generaciones futuras no se olvide de lo que pasó y de lo que fue significativo, para que ahora se vivan ciertos privilegios, ciertas condiciones de vida, hermanos. En la Biblia, hermanos, Dios a través de los tiempos también, usted sabe que el arco iris fue puesto por Dios, ¿para qué? Para recordar que Dios no volvería a destruir la tierra por medio de agua. Y cada vez que el arco iris se manifiesta o se mira, aquel que sabe y conoce lo que dice la Escritura debe recordar ese pacto que Dios hizo con Noé y con todos. Aunque muchos lo tomen para ciertos movimientos, nada que ver con eso. El arco iris es la señal de que un recordatorio a la humanidad de que Dios no destruiría más el mundo con agua. Y si le pongo esta imagen,
Puede usted ver que el pueblo de Israel, hermanos, fue rescatado de Egipto. Esa noche antes de que esto sucediera, hermanos, de que la muerte de los primogénitos se diera, Dios le mandó a Moisés y al pueblo de Israel celebrar una fiesta, la fiesta de la Pascua. ¿Con qué propósito? Recordar año con año que Dios sacó de Egipto a su pueblo con mano poderosa, hermanos, humillando a la nación egipcia, mostrándole su soberanía y su poder sobre ellos y sobre sus dioses. Así que estos eventos a través de la Biblia fueron establecidos por Dios con un propósito: recordar ciertos eventos importantes que no debían ser olvidados. ¿Sabe que la mesa del Señor es precisamente eso? Primero los Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Escuche, Primero Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo hablando a los corintios, a la iglesia en Corinto. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan sin levadura, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y ahí está la frase: haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hemos estado viendo, hermanos, temas concernientes a adoración, la adoración a nuestro Dios. Se ha hablado, hermanos, del canto, se ha hablado de la oración. Hoy hablaremos, hermanos, de la mesa del Señor, para llevar así a cabo, hermanos, nuestra adoración completa y perfecta a Dios, y que sea una adoración en espíritu y en verdad. Cuando usted celebra, cuando usted participa de la mesa del Señor, ¿sabe usted lo que está haciendo? ¿Sabe usted lo que implica participar de la mesa del Señor? ¿Sabe usted que en ese acto usted está adorando, honrando y glorificando? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué la iglesia de Cristo lo hace domingo con domingo? ¿Es acto importante o no es importante? Claro que sí, hermanos. Es muy importante. No se le olvide que a Dios sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y no se le olvide que dice Colosenses 3:17, que dice que todo lo que hacéis, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que en esta mañana, hermanos, todos los que somos miembros de la iglesia de Cristo, participamos de varios eventos, de varios actos de adoración aquí cuando venimos. Oramos, cantamos, pero también participamos de la mesa del Señor, hermanos. La cena del Señor ocupa un lugar central en la adoración, porque cantar podemos hacerlo entre semana, orar podemos hacerlo entre semana, pero la mesa del Señor, eso lo debemos hacer reunidos como iglesia el primer día de la semana. De hecho, podemos decir, incluso es el acto que nos congrega, hermanos, hoy en este día, lo que nos hace reunirnos para que participemos de ese acto. Y usted dirá, bueno, pues es un panecito.
No, bueno, no es pan, es galleta. Pero es que lo que pasa es que parece galleta porque no tiene levadura. Y cuando la harina tiene levadura, pues se infla, se hace pan. Entonces se hace esponjoso, sino que aquí es pan sin levadura, sin sabor, simplemente harina cocida en el comal, ¿verdad? De tal manera, hermanos, que al comerlo significa algo, tiene un valor. Jugo de uva, ¿qué tiene de especial? No, es que al tomarlo, al beberlo, tiene un significado. Los que se han bautizado, pues tienen que saberlo. Amén. Los que recientemente se han bautizado tienen que saber esto, entender lo que significa. Nada más es un ritual, hacerlo por hacer. Hermano, y luego si se lo doy a mi hijo mientras tanto porque se me le antojó, ¿debo hacerlo? Pues no debe hacerlo. Tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Tiene un alto significado, hermano. Si usted tiene años en la iglesia y todavía no sabe, qué bueno que está con nosotros. Podría yo hacerle, no le voy a hacer justicia aquí al tema, hermano, porque en cuestión de 10, 15 minutos explicarle lo que es la mesa del Señor es imposible, hermanos. Pero pues es parte en esta ocasión del tema que me toca y quiero hablarles un poquito de ello, o al menos que si usted se lleve en su mente, en su corazón, el verdadero significado de este mandamiento, lo que implica, hermanos, lo que el Señor quiere o quiso cuando dio esta orden. Cuando nos referimos a la mesa del Señor, en la Biblia tenemos términos como partir el pan, según Hechos 2:42 o Hechos 27, así se le llama también. La mesa del Señor, partir el pan. También se le menciona, hermanos, como la comunión. La comunión, 1 Corintios 10:16. ¿Sí? No se le olvide, también se le puede llamar la comunión. El partimiento del pan, la comunión, o también se le puede llamar la mesa del Señor. Ahí están los textos. Así menciona la Biblia, hace referencia a este acto. El origen y autoridad para la cena del Señor. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde se origina, hermanos? Fue instituida por Cristo y fue entregada a los apóstoles, y los apóstoles a su vez a la iglesia. Mire, cuando Jesús la estableció, Mateo 26, 26 al 30, antes de ir a la cruz, antes de ser crucificado, reunió a sus discípulos en un aposento alto, y mientras participaba, dice, y mientras comían, ellos celebraban algo. ¿Sabe qué celebraban? Jesús celebraba la Pascua como buen judío, como un buen hombre que celebraba los mandamientos en el Antiguo Testamento. Él estaba celebrando la Pascua, recordando el evento cuando Dios tomó al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto a través de esas plagas que conocemos y cómo cruzó el Mar Rojo. O sea, Dios mandó a su pueblo, celebren esta fiesta, y cada vez que la celebren, recuerden cómo Dios lo rescató de la esclavitud egipcia. Bueno, Jesús estaba comiendo, estaba celebrando esa Pascua, esa fiesta, y dice, mientras comían, tomó Jesús pan, un elemento que usaban allí para esa fiesta. Tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomen, comen, esto es mi cuerpo. Y tomando, el versículo 26, 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que de esta forma podemos ver cómo Jesús establece este mandamiento. Dice, coman y beban, porque este es mi cuerpo y este es mi sangre del nuevo pacto. Este es mi cuerpo que por muchos que es partido, y este es mi sangre que por muchos se derrama. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estableciendo un mandamiento, entregándoselos a sus apóstoles para que ellos comieran pan, bebieran de la copa en memoria, en recordatorio de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Bueno, ahí todavía no lo moría,
pero ya lo hizo, entonces nosotros recordamos eso. En el versículo, en 1 Corintios 11:23, hermanos, vemos al apóstol Pablo ya habiendo recibido el mandamiento y ahora lo está trasladando a la iglesia y les dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Se lo recibí y lo enseñé. ¿Qué recibí y qué enseñé? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Luego versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan, hermano, todas las veces que comas este pan, domingo a domingo que comas este pan, domingo a domingo que bebas esta copa, hermanita o hermanito, ¿qué estás haciendo? La muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Oh, wow. Todas las veces que comes del pan y bebes de la copa, estás anunciando la muerte de Cristo. Sí, porque ¿qué significado tiene esto? Jesús lo estableció para decir: cuando lo comas y cuando lo bebas, hazlo en memoria de mí. Yo di mi cuerpo es entregado, mi sangre es derramada por ustedes. Y cada vez que lo haces, le estás diciendo al mundo y a todos: Cristo murió en la cruz por mis pecados. ¿No entendemos? ¿Es tan sencillo de entender? Así como cada fiesta allá en el mundo tiene un objetivo. ¿Qué se celebra hoy? La muerte de los veteranos, de los soldados veteranos, los de la Segunda Guerra Mundial, Abraham Lincoln. Bueno, eso es en el mundo. Aquí, en un sentido espiritual, la mesa del Señor tiene ese significado, hermanos. El propósito de la cena del Señor, hermanos, es un memorial, es un recordatorio, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué los días? ¿Por qué los eventos? Para que no se les olvide qué sucedió en el pasado, que no se nos olvide por qué ahora estamos como estamos, en dónde estamos, gracias a qué. Porque somos dados a olvidar, hermanos. Somos dados a olvidar, y por cuando somos dados a olvidar, somos malagradecidos y nos vamos y perdemos los objetivos. El Señor nos quiere regresar a ese punto. En la mente y en el corazón nos quiere regresar al punto, en el momento de la cruz, hermanos. Ese es el memorial, ¿sí? Dice: habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice: hacer, háganlo en memoria de mí. Cuando ustedes lo coman y cuando ustedes lo beban, háganlo en memoria, recordando, pensando en mí. Lo mismo de la copa, háganlo cuando ustedes lo tomen. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto en memoria de mí. ¿Ok? Entonces, hermanos, el Señor a través de su palabra nos está diciendo claramente lo que esto significa. Significa, hermanos, simplemente estar recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando digo simplemente, no es algo para demeritarlo o hacerlo menos. No, hermanos, es la base de nuestro cristianismo. Es el acto por el cual ahora nosotros, hermanos, estamos aquí. El acto por el cual, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de ir a los cielos. Lo que Cristo hizo por nosotros. La muerte de Cristo, hermanos, fue el parteaguas de la historia. Hay un antes y hay un después de ese sacrificio. Así que, hermanos, en la cena del Señor es una mirada retrospectiva. ¿Qué hacemos nosotros? Mirar hacia el pasado. ¿Y a dónde vamos? Al Gólgota. ¿A dónde vamos? A recordar a través de la lectura, ¿verdad?, que se nos da,
El momento en que el cuerpo de Cristo, hermanos, es tomado, desnudado, golpeado, humillado, lacerado, ensangrentado, clavado en la cruz. ¿Qué debo hacer cuando estoy comiendo del pan y de la copa? ¿Estar pensando en qué? ¿En qué voy a hacer al rato? ¿En qué voy a darle de comer a la familia? ¿En que el trabajo lo tengo estos pendientes? No, en el momento que usted está participando del pan, usted está recordando lo que Cristo pasó con nosotros. En ese momento nuestra mente se traslada hacia el pasado, en esos momentos específicos, cuando Cristo cargó la cruz, caminando descalzo por las calles de Jerusalén, en la cual después lo clavaron, hermanos. Una mirada retrospectiva, pero también la mesa del Señor es una mirada introspectiva. Cuando dice el texto, pruébese cada uno a sí mismo, lo veremos un poquito más adelante, pruébese cada uno a sí mismo. Analice lo que está haciendo, analice a sí mismo si lo está haciendo correctamente, analice su vida si está de acuerdo a lo que Cristo hizo por usted, si usted está viviendo en agradecimiento y en compromiso con lo que Él hizo por usted, porque hay ese propósito de recordar la muerte, hermanos, es para darnos cuenta o estar siempre conscientes de que lo que hizo Cristo por nosotros no fue cualquier cosa, hermanos. De hecho, cantamos un himno que dice, en la cruz, el hermano lo dirigió, en la cruz, habla del sacrificio de Cristo, nos recuerda. Bueno, hermanos, eso es un canto, pero lo que es la mesa nos ubica en eso y nos hace entender, bueno, yo dónde estaba y ahora dónde estoy gracias a ese sacrificio. ¿A dónde me ha trasladado el Señor? Maravilloso. ¿Estoy viviendo mi vida en base a lo que Cristo me ha ofrecido? Buena pregunta. La mesa del Señor es una mirada con perspectiva hacia el futuro, hermanos, porque lo vamos a estar haciendo hasta que Cristo Jesús venga por segunda vez. ¿Se da cuenta? Hacia atrás, en el presente y hacia el futuro, hermanos. La mesa del Señor, hermanos. Así que nos queda claro hasta aquí. O sea, aquí acabáramos, lo entenderíamos muy bien. No debemos tomar la mesa del Señor, tomarla por tomar, hermanos. Y aquí el punto que sigue, de manera digna para participar de la mesa del Señor. Y fíjense la advertencia de Pablo hacia la iglesia en Corinto. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, fíjense lo que va a pasar cuando no lo hacemos correctamente. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. En otras palabras, será culpable. Llevará la sentencia de haber dado muerte a Cristo Jesús. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor cuando lo hacemos indignamente. Y usted dirá, hermano, ¿y qué es hacerlo indignamente? No ser digno, ¿a qué se refiere, hermanos? Esta es la frase. Cuando lo haces indignamente, hay un gran error, hay un gran pecado, hay una gran falta, hay una grande consecuencia. Serás culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Quiere decir que comer indignamente significa comer sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Y qué es discernir, hermano? En su contexto original implica, la palabra discernir es una búsqueda diligente, sabia y con entendimiento espiritual que permite ver más allá de lo superficial y juzgar correctamente. El discernir es, en otras palabras, o en pocas palabras, saber lo que estamos haciendo. No nomás comerlo por comer, hermano. Todos lo comen, todos se paran y yo lo tomo, no es así. Es discernir, darte cuenta de lo que estás haciendo, de lo que significa esto, del valor que tiene. ¿Y qué es el valor? Jesucristo vino del cielo.
a dar su vida, a entregar su ser en rescate por mí y por muchos. Estoy en deuda. Estoy más que agradecido. Soy deudor. Mi vida debe vivirse en armonía al plan perfecto de Dios manifestado en Cristo Jesús. Oh, qué bueno. Entonces cada domingo, cada primer día de la semana, hermanos, entre tantas ocupadas que yo tengo entre la semana, el domingo, hermanos, regreso al punto otra vez. El domingo, al celebrar la mesa del Señor, entiendo dónde estoy gracias a lo que Cristo hizo por mí. El primer día de la semana entiendo a través de esto qué es lo que yo debo estar viviendo con respecto a lo que el Señor me pide. Cuando yo celebro esto, hermanos, debo poner mi mirada en aquello en lo cual el Señor me ha prometido gracias a ese sacrificio. Vendrá por segunda vez. ¿Se da cuenta qué tan importante es este mandamiento? Por tanto, hermanos, hablando del discernimiento, hablando de hacerlo dignamente, hermanos, alguien podría pensar, bueno, hermano, dignamente implica el no vivir en pecado. Pues sí, pero entonces, ¿quién podrá tomarlo si es que hay pecado en su vida? ¿Habrá alguien que no peque? ¿Cristiano que no haya pecado durante la semana para que venga con dignidad o que sea digno de participar de la mesa del Señor? Bueno, tiene sentido. Hemos dicho, hermanos, que discernir el cuerpo del Señor es estar meditando, reflexionando en lo que significa, concentrado en el acto mismo de la muerte, del sufrimiento, del derramamiento de la sangre de Cristo. En ese momento, no en otra cosa, sino lo que Cristo hizo por nosotros. Pero también, hermanos, debemos pensar que debo vivir una vida en santidad o de acuerdo a lo que el Señor demanda. Pero el hecho de que diga yo, bueno, es que pequé esta semana o caí en pecado, no soy digno de participar, no, hermano. ¿Quién participaría de la mesa del Señor en este día? ¿Habría alguien que podría participar porque no pecó durante toda la semana? Analicemos esto y con esto quiero concluir. Pablo le dice a los corintios, fíjese lo que le dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. No vivan en la idolatría. Iglesia de Cristo en Corinto, no sean idólatras, huyan, escapen de la idolatría. Y dice el versículo 16: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Afirmando, haciendo una pregunta en afirmación. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? La copa de bendecimos, ¿que acaso no es la sangre de Cristo, la comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es acaso la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Y en el versículo 21, hermanos, está la reflexión. El pueblo, la iglesia entiende que al participar del pan estamos teniendo comunión con el cuerpo de Cristo. Cuando participamos del jugo estamos teniendo comunión con la sangre de Cristo. Y aquí está la advertencia: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El cristiano en el primer siglo se presentaba a participar de la mesa del Señor, pero el reclamo del apóstol Pablo era: oye, entre semana participas de la mesa de los demonios, entre semana participas en la idolatría, y quieres venir a participar de la mesa del Señor, quitado la pena aquí. No se puede participar de las dos mesas. Imagínense el contraste que hay: participar de la mesa de los demonios y participar de la mesa del Señor. No se puede. Entonces ahí está la otra reflexión.
Entendiendo entonces, hermanos, en este día, que este acto de comer y de beber tiene el propósito de traer a nuestra mente lo que Cristo hizo por nosotros, y que no se te olvide, porque el día que se nos olvida o se nos olvide lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos, quizás estemos reflejando un estilo de vida que desagrada a Dios. Pero cuando lo tenemos presente, nos sentimos en deuda y más que agradecidos para corresponder a lo que Cristo hizo por nosotros. No a pagarle lo que hizo, porque no podemos pagarle, pero sí a corresponderle en fidelidad, en amor y en obediencia a lo que Él hizo por nosotros, discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso significa. Pero también entender, hermanos, que mi adoración a Dios que presento, debo estar consciente de que a lo mejor no soy perfecto, entiendo, pero yo no puedo estar participando de la mesa de los demonios durante todos los días de la semana y venir, quitado la pena, venir a participar de la mesa del Señor. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque mi adoración debe ser en espíritu y en verdad. Dios nos ayude. Dios nos bendiga, hermanos, para que podamos presentarnos delante de Dios de una manera